Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Unite a nosotros. Caja Costarricense de Seguro Social presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 19 de marzo de 2026. Le saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. La temeraria pregunta de Nogui Acosta, delfino.cr. ¿Cuál fue el daño? La pregunta no es mía, es del próximo jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, al referirse a la posibilidad de allanar una casa sin orden judicial, aunque no se encuentre nada. La frase no es menor, tampoco es un exabrupto, es más bien una ventana bastante clara a una forma de entender el poder. Repasemos. Durante una entrevista en Interferencia de Radio UCR, Acosta defendió la idea de que, en un eventual escenario de suspensión de garantías, el Estado podría ingresar a domicilio sin autorización de un juez. Para justificarlo, planteó un caso en el que una orden tardía permitió decomisar droga días después de un primer intento que no obtuvo el visto bueno judicial. Hasta ahí el argumento clásico: la burocracia estorba, la urgencia manda. Pero el punto crítico vino después. La periodista Hulda Miranda le consultó: ¿qué pasa si entran a una casa sin orden judicial y no encuentran nada? Perdón, ¿cuál fue el daño? Respondió Acosta. Conviene detenerse ahí, porque la respuesta no es anecdótica, es conceptual. En un Estado de Derecho, el problema de un allanamiento sin orden judicial no depende de si había o no droga dentro de la casa. Depende de que el Estado, sin control previo, decidió entrar. El daño no se mide por el resultado del operativo, se mide por la violación de la garantía. Dicho en sencillo, el derecho no existe solo para cuando todo sale bien, existe precisamente para cuando el poder se equivoca. La inviolabilidad del domicilio, ese principio que impide que el Estado entre a su casa sin autorización judicial, no es un tecnicismo ni un capricho, es un límite, un freno, una línea clara que separa a una democracia de algo más peligroso. Porque si el criterio pasa a ser no hubo daño porque no encontramos nada, entonces el derecho deja de ser una protección y se convierte en una apuesta, que ojalá el Estado acierte, que ojalá no se equivoque. Y ese es un terreno resbaloso. Ahora bien, para que esto siquiera entre en juego no estamos hablando de una decisión menor. La posibilidad de allanar viviendas sin orden judicial solo sería viable si la Asamblea Legislativa aprueba la muy comentada suspensión de garantías constitucionales. Una medida extrema que requiere al menos 38 votos y que la propia Constitución reserva para situaciones excepcionales. ¿De qué estamos hablando exactamente? De suspender, entre otros, derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad y las garantías contra detenciones arbitrarias. Es decir, no es un ajuste técnico, es un rediseño temporal pero profundo de los límites del poder estatal. En ese contexto, la afirmación de Acosta no aparece en el vacío. Forma parte de una tesis más amplia, que, frente a la inseguridad, el país debe flexibilizar esas garantías para poder actuar con mayor rapidez. El argumento es seductor, también es añejo. Cada vez que una sociedad enfrenta picos de violencia, aparece la tentación de sacrificar controles en nombre de la eficacia, reducir trámites, acelerar decisiones, desatarle las manos al Estado. El tema es que esos controles no están ahí por casualidad. El control judicial previo, esa exigencia de que un juez autorice un allanamiento, no es un formalismo incómodo. Es una salvaguarda diseñada precisamente para evitar abusos, errores o excesos en el uso del poder. No perdamos de vista algo elemental. Ejemplos de abuso del poder ante la falta de límites sobran. Sin ir muy lejos, recordemos un titular de esta semana en el semanario Universidad. PANI calificó como prioridad 1 la investigación sobre hija de Álvaro Ramos, mientras 327 casos de 2025 de ese nivel seguían rezagados a febrero de 2026. Aterricemos con claridad en lo que esto implica. El Patronato Nacional de la Infancia determinó que un video de la hija de un candidato de oposición criticando al presidente Chávez ameritaba la prioridad 1, reservada por la institución para casos de riesgo inminente para la vida o integridad de una persona menor de edad. No hace falta subrayar lo problemático, es absolutamente inaceptable que esto haya ocurrido y deberían rodar cabezas, pero sucedió, y como suele pasar, es poco probable que haya consecuencias proporcionales. Entonces sí,
Quitar el filtro de la orden judicial en casos de allanamiento implica trasladar la decisión desde un tercero imparcial hacia quien ejecuta la acción, es decir, el mismo actor que sospecha decide. Y cuando eso ocurre, la frontera entre investigar y vulnerar derechos se vuelve peligrosamente difusa. Por eso, la reacción desde futuras curules no tardó en llegar. Desde Liberación Nacional, el próximo jefe de fracción, Álvaro Ramírez, calificó la propuesta como propia de las dictaduras. Desde el PUSC, Abril Gordienco la señaló como inconstitucional y advirtió que eliminar el control judicial previo socavaría peligrosamente la protección de los ciudadanos frente al poder del Estado. Más allá del tono, que podrá ser más o menos enfático, el fondo del cuestionamiento apunta a lo mismo. Una democracia no se define solo por su capacidad de perseguir el delito, sino por los límites que se impone al hacerlo. Y aquí es donde conviene hacer una pausa incómoda. Porque sí, Costa Rica enfrenta un problema serio de seguridad, nadie lo discute, la frustración es real, la presión por resultados también. Pero justamente por eso el debate exige calma, mesura y precisión, no comparaciones forzadas ni atajos discursivos importados. No se trata de escoger entre seguridad o derechos, como si fueran excluyentes o como si ya hubiéramos perdido el país. Se trata de entender que los derechos son, precisamente, las reglas bajo las cuales se ejerce esa seguridad. Cuando esas reglas se relativizan, lo que se pone en juego no es solo la eficacia del Estado, sino su legitimidad. Dicho sin rodeos, no todo lo que promete resultados rápidos fortalece al país. A veces lo erosiona. Si no, pregúntenselo a Trump. Y eso nos devuelve a la pregunta inicial. ¿Cuál fue el daño? El daño es normalizar la idea de que los derechos fundamentales dependen del resultado de una investigación. El daño es asumir que, si el Estado se equivoca, basta con pedir disculpas o pagar una reparación. El daño es abrir la puerta a que el poder actúe primero y se justifique después, porque una vez que esa lógica se instala, revertirla no es tan simple. Hoy puede ser un allanamiento sin orden judicial en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Mañana puede ser otra cosa, en otro contexto, con otro objetivo, bajo otra excusa. Las garantías no existen para el caso fácil, existen para el difícil. Existen para cuando la presión política es alta, cuando la ansiedad colectiva aprieta y cuando el poder siente la tentación de ir más rápido de la cuenta. Por eso están en la Constitución. Por eso requieren mayorías calificadas para suspenderse. Por eso, precisamente, no se dejan al criterio volátil del momento. Costa Rica tiene todo el derecho de discutir cómo enfrentar su crisis de seguridad. Lo que no puede hacer es perder de vista en ese proceso qué tipo de Estado quiere seguir siendo. Porque si la respuesta a cada problema complejo va a ser correr los límites del poder un poco más allá, el riesgo no es solo equivocarse, es acostumbrarse. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea aprueba sesiones extraordinarias de plenario para tramitar 66 proyectos de ley. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 2 sesiones extraordinarias que se realizarán en las mañanas del lunes y miércoles de la próxima semana para tramitar una agenda de 66 proyectos de ley. La medida responde a la paralización experimentada por el plenario desde hace varias semanas, donde no se han logrado aprobar proyectos de ley debido al trámite del proyecto para crear un fondo de apoyo a los arroceros bloqueado por el oficialismo con más de 70 mociones, así como por el trámite de iniciativas que habían quedado congeladas durante meses a la espera de alcanzar consensos que permitieran su aprobación. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Estados Unidos flexibiliza sanciones y reabre el negocio petrolero con Venezuela. Estados Unidos autorizó a sus empresas a retomar negocios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A., tras una decisión del Departamento del Tesoro que flexibiliza las sanciones vigentes, aunque mantiene restricciones clave en busca de aumentar la oferta global de crudo en un contexto marcado por la guerra contra Irán y el alza sostenida de los precios energéticos. Mientras tanto, Bolivia cerró este miércoles la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales del próximo domingo, en un escenario inédito marcado por la ausencia de una fuerza dominante tras casi 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo, MAS.
Por último, el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, obtuvo la reelección para un quinto mandato consecutivo tras lograr el 94,82% de los votos según resultados provisionales. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr